Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, tenemos las últimas clases de parasitología médica en relación a los hongos, queridos jóvenes. Los hongos, que, bueno, ya los han visto ustedes, hemos estado viendo permanentemente, no cumplen con la definición de parásito, pero se los estudia dentro de esta asignatura. Ya habíamos hablado de los hongos superficiales y los profundos. Los superficiales son los más importantes y los que tienen que saber que afecta a piel y son alergénicos. ¿Qué significa? Son alergénicos. Significa que a la larga estos hongos te hacen dar asma bronquial y fenómenos alérgicos en la piel. Esos son los superficiales, que esos tienes que dominar. Esos solamente la piel y no entran a órganos profundos. Y eso, más que nada, hemos dicho el polvo acumulado, donde tienes que tener mucho cuidado de hacer estas limpiezas profundas, especialmente los dormitorios, que no tengan alfombras, peluches ni nada de eso. Eso en relación a los hongos superficiales. De los hongos profundos hemos hablado también, queridos jóvenes, y hemos dicho que estos hongos profundos son bastante malos, porque sí, estos te llegan a producir la muerte. Hemos dicho que como común denominador estos tienen fundamentalmente pacientes desnutridos, pacientes con una alimentación inadecuada, te invaden estos hongos porque son parte de las microbiotas los hongos. Entonces, tener mucho cuidado. Desnutrición, pacientes con cáncer de mama, cáncer de cuello del útero, que es tan frecuente, cáncer del próstata y todos los cánceres. Esos pacientes tienen que tener mucho cuidado de estos polvos acumulados, porque también los hongos profundos se habla como los alergenos más importantes, polvo acumulado, la suciedad en resumen. Hay que ser limpias y tener poco y tener limpio todo, queridos jóvenes. ¿Y quiénes son susceptibles de hongos profundos? Desnutridas. Dos, pacientes que que tienen los cánceres, les he dicho. Esos son muy proclives. Pacientes que usan corticoides, que a veces usan, estas farmacéuticas te dan por un moco, te dan ya corticoides y te meten cuando te automedicas. Eso es terrible. La automedicación, pacientes que utilizan corticoides son los más proclives. Y dentro de estos, queridos jóvenes, es directamente la esporotricosis. Esporotricosis. La esporotricosis es un parásito bastante frecuente. Está bueno, estamos claros. ¿Pasé? No. Esporotricosis, un minutito, tengo problemas con esto, jóvenes, un ratito. Está saliendo negro, un minutito. Ya está. ¿Hola? Sí, estoy en clase. Llámame una horita, por favor. Ahorita estoy en clase, te llamo enseguida, ¿ya? No puedo hablar ahorita, estoy con la palabra. Te llamo. Entonces, les decíamos que la esporotricosis, jóvenes, hongo profundo. Generalmente esto es de la familia Sporotrix shensky. Y estos afectan básicamente piel y ganglios linfáticos en forma de nódulos y de verdaderos, o sea, no sería el término gomas, no serían unas tumoraciones en el tejido celular subcutáneo. Es un parásito frecuente, jóvenes. Ustedes van a ver aquí en América Latina, van a ver en Bolivia, es raro, pero Argentina, Chile, Perú, Colombia tienen bastante de estos hongos profundos con las patologías que ya les he dicho, ¿no? Este hongo se dice que aproximadamente 0.1 a 0.5, o sea, es raro, no es frecuente, pero existe, ¿ya? Existe, ya les digo, en los países de Sudamérica, aquí generalmente es mucho más raro y casi no llegan a un diagnóstico adecuado. Predomina más en relación al hombre en proporción de 3 a 1.
y, bueno, es cosmopolita. Este es el hongo. Miren, todos los hongos son iguales. Este es eucariota y heterótrofo. ¿Eso qué significa? Que tienen una pared celular bien dura y estos hongos se van reproduciendo bastante y es bien difícil de que puedas tú curar estos hongos. Generalmente es del reino fungi, la división Ascomycota son de los hongos Ascomycota y estos su orden y su familia y está anotado si es que te interesa mucho verlo. ¿Ya? Piel, este afecta piel y ganglios linfáticos. Generalmente hay varias especies incluso de estos hongos. Miren cómo son. Es como ulceraciones que se producen en el tejido celular subcutáneo y en los ganglios linfáticos del cuello, de la axila, existe mucho y están las cepas 1, cepa 2 y son varios, ¿no? Son especies albicans, globosa, laurei, brasiliensis, mexicana, shellskin, etcétera. No, nosotros no tenemos una característica especial. Es un hongo termodimórfico. ¿Qué significa? Termo, que es de zonas de calientes, generalmente jóvenes. Le gustan las temperaturas cálidas a los hongos. Temperaturas mayor de 37, generalmente grados centígrados. Estoy hablando de un clima súper cálido. Se encuentra generalmente en la forma filamentosa, como filamentos, hilos, y también desarrollan directamente las células levaduriformes. Y estas, como levaduras, comprenden directamente 51.000 tipos de hongos. Y los más frecuentes son el brasiliensis, el Shensky, globosa y la urlei, que más que nada vas a encontrar en partes de América Latina. Aquí en Bolivia no llegamos a definir, no llegamos a ver exactamente el tipo y la variedad de hongos. La fase filamentosa se obtiene a 28 grados centígrados, generalmente con antibióticos, extracto de levadura y papel destroza agar de 5 a 8 días. Son hifas muy delgadas, 1 a 3 micras, son sopladas, ramificadas y hialinas, tienen una reproducción asexual, queridos jóvenes, nacen directamente de estas madres del hongo, si me permiten el término, llamado conidióforo, o sea, como las flores de durazno, margaritas, directamente en la parte de los hongos, miren cómo va saliendo, como margaritas, como esplantamente, como plantitas, igualitos, con órganos filamentosos. Tiene que haber necesariamente que es la base de las levaduras, generalmente en 37 grados centígrados. Generalmente esto haces por cultivos, tienes que cultivar, y los cultivos de los hongos mínimamente son 5 días, a cambio de los cultivos de los otros que son más de 5 días. De las bacterias son 24, 48 horas. Aparece como colonias cremosas, blanco-amarillentas, ¿no? Y los blastoconidios, que miden, son los más pequeñitos, 2 a 4 micras miden, 3 a 6 micras. Y su filamento, que son los micelios. ¿Cómo te contagias? Por la piel y mucosas esto. Entonces, en el medio ambiente, ¿no? Aspirando este aire, y si tienes tu inmunidad tan baja, que es de una alimentación no adecuada, fundamentalmente de cánceres, nuevamente reitero, de uso de corticoides o de enfermedades inmunológicas. Ingresa por la vía respiratoria y también por la piel. Generalmente vive en el suelo, en la madera, hojas, etc. Perdón un minutito, jóvenes, un ratito de emergencias llamo. Hola. Estoy en clase. La palabra. ¿Qué deseas? ¿Te llamas Cecilia, no?
Entonces, nunca se olviden, climas tropicales, calientes, generalmente raro es en invierno. Les decía que estos viven en el suelo, en las maderas, en las hojas de los árboles, ramas. Generalmente se ingresa por traumatismos. Los roedores, los roedores, fundamentalmente las ratas jóvenes, son portadores de estos hongos. Los gatos también, tener mucho cuidado y no estar besando ni abrazando permanentemente tampoco al perro jóvenes. Ellos es parte de su hábitat, estos hongos, a ellos no les pasa nada. A vos tampoco te va a pasar. Tú estoy seguro que no te pasa nada, joven, pero si por alguna razón tienes una desnutrición, un sumo estrés, tienes directamente uso de corticoides, cánceres, tus pacientes, sí tienes que obligación de pensar en este parásito que es tan malo, porque sí, afecta a órganos internos, ¿no? Generalmente, perros y gatos es normal, los pajaritos y todo eso. Todos pueden enfermar esto, pero tienen más predisposición los que están todo el día en las plantas, ¿no? Los agricultores, campesinos, las amas de casa, a las personas que ahora les gusta tanto perros y gatos, los niñitos, los vendedores de flores, los agricultores, la minería, los que explotan madera, ellos están expuestos a tener estos hongos. Generalmente la duración, incuban aproximadamente de una semana a un mes y los casos pulmonares pueden ser asintomáticos. Ahí está como se ve este hongo que es llamado esporotricosis, que va a afectar como una ulceración generalmente manos y brazos y de aquí pasan rápidamente al sistema linfático y produciendo ulceraciones. Esta úlcera parecida a la que hemos visto de leishmania, fíjense, pero la de leishmania es también crateriforme, úlceras en botón de camisa, pero estas son mucho más profundos y tienen generalmente sustancias costrosas ahí adentro. La leishmania casi siempre se complica con bacteria. Es más difícil que se complique con bacteria porque el hongo se lo come todo prácticamente. También quiero decirles, jóvenes, que esto es la forma más benigna de la esporotricosis, porque estos casi siempre van a ir, como todos estos hongos profundos, al sistema respiratorio, les gusta el hueso y en individuos más débiles van incluso al sistema nervioso central, jóvenes. Ahí está una esporotricosis en pies, generalmente igualito que todas estas ulceraciones parecidas a la úlcera de leishmania, pero las de leishmania son redondas en botón de camisa y las úlceras de la ameba son redondas en botón de camisa. Estas pueden ser formas asimétricas. Más que nada le gustan las manos, los pies, ¿ya? Directamente aparecen como nódulos y después se van pasando. Aquí están las ulceraciones, generalmente son pacientes en los cuales no son cuidadosos, lo dejan a la úlcera, los agricultores y todo ello, y es mucho más frecuente eso. En relación al cuadro clínico, quiero decirles que existen manifestaciones cutáneas y manifestaciones sistémicas. Generalmente las cutáneas van al tejido sistema linfático, las sistémicas van hacia el osteoarticular, la forma cutánea diseminada, la forma pulmonar, neurológica, etc. Y en mucosas que puede afectar al ojo, a la nariz, puede afectar a las articulaciones y tienes que hacer diagnóstico diferencial que ya vas a ir aprendiendo en semiología, en infectología, en todas las próximas materias, para ser un buen médico también con enfermedades inmunodeficientes, como el lupus y todas estas enfermedades, eritema nodoso, eritema multiforme. Los que sean reumatólogos van a ver harto desde el síndrome de Sweat, la artritis reactiva, todos estos vienen a ser. Nuevamente aquí estoy recalcando, la principal forma es la cutánea y la linfocutánea, que significa que piel y ganglios linfáticos. Parece como un nódulo que generalmente, casi siempre, tiene que tener el fondo de una inmunodeficiencia, ¿no?
Entonces, posteriormente la lesión va haciéndose más profunda, se ulcera y al final directamente se fístula, se fistuliza y de ahí propagan a los canales linfáticos regionales. Si está en la zona de la cara, van a ser los ganglios submaxilares. Si está en el brazo, generalmente ganglios axilares. Es la forma linfocutánea. Linfocutánea. Siempre tiene que haber generalmente como la ulceración, siempre es mandatoria, obligatoriamente, independientemente de que vaya a ganglios, están en la parte de la linfocutánea. Siempre tiene que haber la lesión, el chancro que se llama, o la lesión parecida a la de leishmania, porque afecta manos y pies, pero son varias las lesiones, que aquí no es unita sola, no es una úlcera única como leishmania. Y además la de leishmania es redondita, esta es en forma irregular y son varias ulceraciones. Depende de también si la inmunidad es normal y por mala suerte tú por un traumatismo o al sacar una madera te has lesionado, entonces vas a tener solamente la forma cutánea que se quede solo en la piel. Entonces, puedes llegar a curar, obviamente, en esta zona es inicial, si eres un médico bueno, que vas a ser un médico bueno, vas a llegar a un diagnóstico y vas a dar antimicóticos rápidos. La forma cutánea es la de mejor pronóstico. Finalmente, las otras manifestaciones pueden, generalmente no es una la úlcera, eso es lo malo, son múltiples úlceras de bordes definidos, generalmente al principio parece un eritema descamativa, después se llena de pus, cuando se afecta solamente la piel, más que nada en los campesinos que siguen trabajando con tierra, se infectan, pero no esperes mucho encontrar gran cantidad de pus, como los parásitos mismos, como esta leishmania, que casi siempre el contenido es del estafilococo, del estreptococo, aquí generalmente es menos y las lesiones son papulopustulosas vegetativas. Los que sean dermatólogos van a encontrar bastante de estas patologías. Ahí está la linfocutánea, la cutánea fija, que solamente se manifiesta en la piel. Y bueno, son estas las lesiones que se van produciendo. Les gusta todas partes del cuerpo, pero tienen predilección por brazos y piernas. El diagnóstico tienes que ser un diagnóstico clínico primero, ser un buen médico. Todo el año te he repetido que para ser médico no tienes que ser bueno, tienes que ser extraordinariamente bueno. ¿Por qué? Porque tienes que estar comprometida con la calidad y eso significa hacer bien todo lo que haces. Y para hacer bien todo lo que haces, de empezar con una buena historia clínica. Haz un buen anamnesis, haz un buen interrogatorio, no hagas a lo loco cualquier cosa, ¿no? Y entonces, microscopía directamente, bueno, la clínica es mandatoria, como siempre yo les he dicho. No se manejan laboratorios, no se manejan análisis, se manejan seres humanos. Y bueno, la microscopía directa, tienes que hacer la biopsia de la lesión con hidróxido de potasio. Y bueno, la histopatología no es fácil y tienes que hacer todos los medios de diagnóstico que puedes. Tienes que hacer diagnóstico diferencial directamente hasta aislar esporotricosis, que no es fácil tampoco, jóvenes. Generalmente sí es importante pruebas serológicas. Aquí tienes que hacer todo lo que puedes, ELISA, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Después tienes que hacer PCR, tienes que hacer absolutamente todas las pruebas de que vienen a ser pruebas inmunológicas. También un buen hemograma, no te va a salir grandes eosinófilos en los hongos, te va a salir los linfocitos aplanados. Tampoco esperes grandes eosinofilias, porque en realidad esto es otro tipo de reino. El reino protista, el reino de los hongos, son propios. Es un reino más propios que tiene. Y el tratamiento, jóvenes, en la etapa cutánea, el fármaco de elección es el itraconazol, ya hemos hablado de esto, pero es un tratamiento largo, 3 a 4 semanas, son drogas fuertes, hepatotóxicas, nefrotóxicas, por lo tanto, cada 15 días tienes que ver cómo está su hígado y cómo está su vaso. Y es un hongo bastante malo y bastante delicado. La dosis que puedes dar es de 100 a 400 miligramos por día. Que puedes dar generalmente después de las comidas, ¿no? Y su acción es que directamente mata al hongo. Fungistático, mata al hongo, porque
inhibe directa en el ciclo de Krebs, actúa del hongo y evita la síntesis de materiales muy importantes que son propios de ellos, como el ergosterol en la pared celular del hongo que se encuentra, entonces le pega muy bien. Y traconazol. El iodouro de potasio también se utiliza mucho. Este ya es antiguo, jóvenes. Desde el 903 se utiliza. Entonces, el iodouro de potasio para estas ulceraciones que ya los antiguos, tus abuelos seguramente conocen, hace que estos altera la quimiotaxis de neutrófilos y estimula la fagocitosis del hongo. 1 a 2 gramos al día tienes que utilizarlo. También el iodouro de potasio, generalmente con mucho cuidado porque también es hepatotóxico y nefrotóxico. Sabor desagradabilísimo a morir. Te queda tu barriga súper dolida. Tienes que dar después del alimento, jóvenes. Una vez por día. Y la terbinafina que hemos estado viendo también, jóvenes, es un fungicida que inhibe la síntesis de ergosterol, que hemos dicho que está en la capa del hongo. Es de menor interacción, útil en pacientes de edad avanzadas. Dosis 250 miligramos por día, puede aumentarse hasta 500 miligramos en adultos. También la última, la anfotericina B, la última. Bueno, a mí me interesa que aprendas 2 por lo menos, pero la anfotericina B es una droga que se utiliza bastante en casos cuando no sabes lo que es y al final puede ser hongo, no llegas a un diagnóstico fino, entonces generalmente se puede utilizar eso. Esto generalmente en casos graves que amenazan la vida y puedes dar anfotericina B más itraconazol. Todos estos tratamientos de hongos son largos tiempos, jóvenes, 2 a 3 meses, incluso hasta 6 meses pueden ser. No es fácil estos hongos. La prevención, primero que nada, una buena nutrición para mí es fundamental. Una persona nutrida va a tener todo absolutamente para defenderse de las bacterias, de los virus y de los hongos. Tener mucho cuidado si te gusta la jardinería, para esto siempre usar tus guantes, jóvenes. Siempre tus botas también, no evitar caerte, evitarte hacer heridas en maderas, todo eso, más si tienes los candores predisponentes, que ya lo he mencionado bastantes veces. También es importante que si tu gato llévale al veterinario, dale desparasitación, para hongos no hay, dos veces, porque no es ser humano, es un ser vivo nada más. Y bueno, derechos de alimentos, hay que tener todo en bolsas cerradas, no como aquí todo cochinos mezclan todo, las bolsas cerradas, amarradas, ahí no va a haber ninguna rata, ir botando donde corresponde, ¿no? Materias orgánicas en descomposición. Y atender y desinfectar cualquier herida que tengas, traumatismos. Muchísimas gracias, queridos jóvenes. Nos faltaría una clase más el miércoles, por favor. Les espero muy feliz, porque para mí siempre es un gusto el poder conversar con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, yo con muchísimo gusto. Un abrazo grande. Muchos aplausos y besos a ustedes y que todo les vaya bien. Métanse a nutrir rápidamente. Ya vamos a dar el 4, nuestro examen tercer parcial, les va a ir re bien seguramente y tenemos que estar bien fuertes y felices para que todo nos vaya bien. Un abrazo, jóvenes. Gracias. Sí, doctora. Tercero, estén felices, sonrían. Tercero, mitad de la carrera. Qué lindo. Mitad de la carrera. ¿Cuántas doctoras hermosas y médicos capos vamos a tener? Estoy re feliz yo. Un abrazo, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.
doctora.